Muy buen día a todos. Les saludo con gran afecto y los invito a escuchar las lecturas de la Palabra de Dios de la misa del domingo 3 de noviembre, 31 domingo del tiempo ordinario. Y también, hermanos, les pido de favor que pulsen al pie de su celular, abajo a la izquierda, la mano con el dedito hacia arriba, con la finalidad de que este mensaje pueda llegar a más personas. Escuchemos atentamente la palabra de Dios. Primera lectura del libro de la sabiduría. Señor, delante de ti el mundo entero es como un grano de arena en la balanza, como gota de rocío mañanero que cae sobre la tierra. Te compadeces de todos, y aunque puedes destruirlo todo, aparentas no ver los pecados de los hombres para darles ocasión de arrepentirse, porque tú amas todo cuanto existe y no aborreces nada de lo que has hecho, pues si hubieras aborrecido alguna cosa, no la habrías creado. ¿Y cómo podrían seguir existiendo las cosas si tú no quisieras? ¿Cómo habría podido conservarse algo hasta ahora si tú no lo hubieras llamado a la existencia? Tú perdonas a todos porque todos son tuyos, Señor, que amas la vida, porque tu Espíritu inmortal está en todos los seres. Por eso a los que caen, los vas corrigiendo poco a poco. Los reprendes y les traes a la memoria sus pecados, para que se arrepientan de sus maldades y crean en ti, Señor. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo responsorial del Salmo 144. Bendeciré al Señor eternamente. Dios y Rey mío, yo te alabaré. Bendeciré tu nombre siempre y para siempre. Un día tras otro bendeciré tu nombre y no cesará mi boca de alabarte. El Señor es compasivo y misericordioso, lento para enojarse y generoso para perdonar. Bueno es el Señor para con todos y su amor se extiende a todas sus criaturas. Que te alaben, Señor, todas tus obras y que todos tus fieles te bendigan. Que proclamen la gloria de tu reino y narren tus proezas a los hombres. El Señor es siempre fiel a sus palabras y lleno de bondad en sus acciones. Da su apoyo el Señor al que tropieza y al agobiado alivia. Segunda lectura de la carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Hermanos, oramos siempre por ustedes, para que Dios los haga dignos de la vocación a la que los ha llamado y con su poder lleve a efecto tanto los buenos propósitos que ustedes han formado como lo que ya han emprendido por la fe. Así glorificarán a nuestro Señor Jesús y Él los glorificará a ustedes en la medida en que actúe en ustedes la gracia de nuestro Dios y de Jesucristo el Señor. Por lo que toca a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestro encuentro con Él, les rogamos que no se dejen perturbar tan fácilmente, no se alarmen ni por supuestas revelaciones, ni por palabras o cartas atribuidas a nosotros, que los induzcan a pensar que el día del Señor es inminente. Del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús entró en Jericó
Y al ir atravesando la ciudad, sucedió que un hombre llamado Zaqueo, jefe de publicanos y rico, trataba de conocer a Jesús, pero la gente se lo impedía porque Zaqueo era de baja estatura. Entonces corrió y se subió a un árbol para verlo cuando pasara por ahí. Al llegar a ese lugar, Jesús levantó los ojos y le dijo: Zaqueo, bájate pronto, porque hoy tengo que hospedarme en tu casa. Él bajó enseguida y lo recibió muy contento. Al ver esto, comenzaron todos a murmurar, diciendo: ha entrado a hospedarse en casa de un pecador. Zaqueo, poniéndose de pie, dijo a Jesús: mira, Señor, voy a dar a los pobres la mitad de mis bienes, y si he defraudado a alguien, le restituiré 4 veces más. Jesús le dijo: hoy ha llegado la salvación a esta casa, porque también él es hijo de Abraham, y el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio de este día nos habla de un personaje ansioso de conocer a Jesucristo. Se trata de Zaqueo. El nombre Zaqueo, hermanos, es la forma abreviada del nombre Zacarías. Es como cuando a María le decimos Mari. Zaqueo era el cobrador de impuestos para Roma en la ciudad de Jericó. Y por servir a los romanos, al igual que lo hacía antes San Mateo, Zaqueo era considerado un publicano, un pecador público, un vendepatrias, un traidor a la causa de los judíos, sus hermanos. Cuando Jesús llegó a Jericó, Zaqueo, por ser bajo de estatura, es decir, era un chaparrito, se subió a un árbol sicómoro para poder verlo cuando pasara por ahí. Jericó, hermanos, es una ciudad hasta el día de hoy muy cercana al río Jordán y al Mar Muerto, en un gran valle fértil donde abundan las palmeras que dan dátiles, las verduras, las especies, y en tiempos antiguos había muchos árboles de sicómoro que llegaban a alcanzar hasta 15 metros de alto. Dan una fruta parecida a los higos. Zaqueo no conocía a Cristo, pero vean, hermanos, cómo Dios siempre conoce a cada persona. Cristo sí lo conocía, y lo conocía por su nombre. Gran sorpresa se llevó Zaqueo cuando el Señor, alzando los ojos hacia el árbol donde estaba Zaqueo, le dice: Zaqueo, bájate pronto porque hoy tengo que hospedarme en tu casa. Y efectivamente va a la casa de Zaqueo como antes lo hizo con San Mateo. Y nuevamente los murmuradores comenzaron a comentar: ha entrado a hospedarse en casa de un pecador, como diciendo, si este hombre, si Jesús de verdad viniera de Dios, como dice, no se juntaría con esos pecadores. Pero ya sabemos, hermanos, que Cristo vino a llamar a los pecadores, no a hacerse uno más de ellos. San Lucas no cuenta qué le dijo, qué exhortaciones hizo Cristo a Zaqueo en su casa. Pero lo que sí narra San Lucas es cómo Zaqueo, puesto en pie para dar formalidad y énfasis a lo que iba a decir, exclamó: mira, Señor, voy a dar a los pobres la mitad de mis bienes, y si a alguien he defraudado,
le restituiré 4 veces más. Y Cristo, que conoce la sinceridad de cada persona, la sinceridad de cada corazón, corrobora la afirmación de Zaqueo al decir: hoy ha llegado la salvación a esta casa, porque también él es un hijo de Abraham. Y así como Zaqueo, hermanos, hay muchas personas que cuando conocen a Cristo cambian radicalmente su manera de ser, cambian su vida. A lo mejor algunos de los que escuchan, esa es su realidad, que un día llegó a ustedes el mensaje de salvación, un día vivieron un retiro, un día fueron invitados a una explicación, a un congreso, a una exposición de un tema religioso, etc. Y su vida cambió y cambió para bien. Zaqueo es un ejemplo clarísimo del que al tener un encuentro con Cristo, pero un encuentro real, de manera inmediata y con la gracia del Señor, se despoja de la avaricia, de su apego al dinero, para obrar ahora con caridad. Daré la mitad de mis bienes a los pobres, y con justicia sobrada además, porque dice: y si a alguien he defraudado, le restituiré 4 veces más. El verdadero seguidor del Señor deja de amar el dinero para seguir a Dios. Zaqueo, que era pequeño de estatura, también lo podemos entender como un signo de humildad y de pequeñez espiritual. Vean, hermanos, que la primera lectura tomada del libro de la sabiduría da la respuesta a la pregunta: ¿por qué Dios no castiga a los delincuentes, a los hacedores del mal social? ¿Por qué los maleantes se multiplican sin que Dios actúe? Esas son preguntas que mucha gente se hace. La respuesta es que Dios no actúa en contra de los pecadores de manera inmediata, porque su deseo es que se arrepientan. Dios ama todo lo creado por Él mismo, y así como un padre de familia que desaprueba y condena la conducta de un hijo o de una hija descarriado o descarriada, aún así su corazón sigue amándole. Es una enseñanza fundamental sobre la comprensión, tolerancia y misericordia de Dios que a todos nos llega y que a todos nos conviene. A quien ama, Dios lo corrige poco a poco. A cada uno, el Señor le recuerda sus caídas y sus errores, su pecado, con la finalidad de que todos nos arrepintamos y nos convirtamos. El salmo proclamado es el 144. ¿Se han fijado, hermanos, que a los salmos casi nunca les hacemos caso? Que casi ningún sacerdote o ningún predicador habla de los salmos. Los salmos son palabra de Dios también, son enseñanzas hermosas. El 144 canta alabanza al Señor, tanto por sus atributos divinos como por sus acciones. Atributos que corresponden a Dios son su gloria, su majestad, su poder absoluto, su grandeza, su bondad, su justicia y su misericordia. Es un cántico de cada generación, con una alabanza que es la más agradable al Señor, porque se refiere a su bondad. Que te alaben, Señor, todas tus obras, tanto racionales como no racionales. Que todos tus fieles te bendigan, pues eres compasivo y misericordioso, lento para enojarte y generoso para perdonar. Una de las grandes alegrías de los justos será pregonar el cumplimiento cabal de las admirables promesas de Dios
para que así todos lo alaben. La segunda lectura, hermanos, está tomada de la segunda carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Este es el segundo escrito de todo el Nuevo Testamento. Pablo escribe esta carta cuando está en Corinto y me fijaré solamente en las últimas palabras de esta lectura. A los tesalonicenses, algunos predicadores malintencionados o ignorantes andaban diciéndoles que la venida de Cristo era asunto de días, que la llegada de Cristo estaba a punto de suceder. La segunda venida, el juicio final, era cuestión de días o de semanas. Y fíjense, hermanos, que este tipo de predicación hasta el día de hoy sigue vigente. Muchos grupos religiosos hasta han puesto fechas para la segunda venida de Cristo, pero siempre les ha fallado. Incluso a lo largo de los siglos se ponían fechas en que la gente consideraba que era segurísimo que Cristo venía ya a juzgar a vivos y muertos. Así pasó con el año 500. Como Cristo no volvió en el año 500, después dijeron que en el año 1000 y se formó esa corriente llamada milenarismo, que en el año 1000 habría de tener lugar el fin del mundo. Y ya hace años, relativamente pocos, diríamos hace 60, 70, 50 años, muchos círculos católicos creían que el fin del mundo se daría en el año 2000. Los grandes de edad, los viejitos, pregúntenle a los viejitos, les darán razón de esto. Oían decir que si el mundo llegaba al 2000, no pasaría de ahí. Estamos ya, hermanos, en el año 2019 y Cristo no ha vuelto a la tierra. Por eso San Pablo les dice a los tesalonicenses, no se alarmen por supuestas revelaciones, porque no faltan algunos que se sienten iluminados, no faltan algunos que dicen que Dios les habla, no faltan algunos que dicen que el mundo está a punto de acabarse. San Pablo, vean, hace 2000 años ya les decía a los tesalonicenses, no se anden creyendo de supuestas revelaciones y menos de palabras o cartas que nos atribuyen a nosotros. O sea que había algunos que con desfachatez decían que era Pablo el que enseñaba, que Pablo el que había enseñado que Cristo ya estaba a punto de venir. La verdad de las cosas es que nadie sabe cuándo Cristo volverá a la tierra. Cuando los apóstoles le preguntan, la respuesta del Señor es, nadie sabe, ni los ángeles, ni el Hijo del Hombre, sino solamente el Padre Celestial. Entonces, hermanos, que Cristo no vaya a venir de manera inmediata a juzgar a vivos y muertos, no debe ser para nosotros causa de que no tomemos en serio nuestra fe, porque Cristo mismo dice, como no saben ni el día ni la hora, estén atentos, estén vigilantes, estén permanentemente cumpliendo con sus obligaciones, para que cuando su Señor venga y los encuentre cumpliendo con todo, los felicite y les haga sentar a la mesa del banquete celestial. Con gusto les doy la bendición a todos. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos y les acompañe siempre. Amén. Queridos hermanos, no se olviden de darle like al video. Feliz y bendecido día a todos.